Dios te bendiga, iglesia. Una vez más, gracias a Dios, en esta noche quiero compartir una palabra con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. De hecho, quiero compartir una enseñanza que va a ser de mucha edificación y quiero que prestes atención y que la puedas atesorar en tu corazón. Quiero hablarte acerca de la autoridad con voz de mando. A lo mejor lo has escuchado y a lo mejor no, pero escucha que es muy interesante y esto está en la palabra de Dios, por supuesto, si no, no estaríamos predicando, ¿no es cierto? Quiero hacerte una pequeña introducción. Dice, las Fuerzas Armadas tienen este atributo, sin la cual no podrían ejercer su función correspondiente. Es indispensable tener la voz de mando. A través de esto se instruye al soldado formando un carácter particular lleno de disciplina y respeto con la que los caracteriza. Cortita, ¿verdad? Este atributo de autoridad y con voz de mando se puede reflejar claramente en un ejército. Los que tuvieron la oportunidad, pues a lo mejor ir al servicio militar, se van a dar cuenta claramente que es indispensable, como dice el relato, que las autoridades tengan la voz de mando, sin la cual es imposible estar allí en el lugar, porque la voz de mando es una voz bien fuerte y constantemente a veces uno ve por las películas que los soldados están a los gritos, ¿no? Y por supuesto la autoridad mismo los enseña que tienen que tener esas cualidades o esas características de tener voz de autoridad, ¿sí? Esto se refleja en un ejército, en las Fuerzas Armadas. Pero bien, es una pequeña introducción, pero tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los hijos de Dios, tiene que ver con el ejército de Dios, por de hecho somos un ejército de Dios. Así que no estamos errados ni lejos de eso. Tenemos que tener autoridad, tenemos que tener mando, eso está en la Biblia. Voy a hablarte primeramente, uno de los puntos es lo contrario de esto, ¿sí? La autoridad sin voz de mando. Contradictorio, pero esto está en la Biblia y también ahí. Esto se refleja, se puede observar, se puede ver en el pueblo de Dios. Está. Para poder entrar en esta primera parte, quiero que entremos ejemplificando, o a lo mejor ya te das cuenta, digamos, que esto sucede dentro de la iglesia. Hay, de hecho, en la iglesia que no usan esta cualidad o este atributo que es, si bien pueden ser autoridades, pero no tener la voz de mando, la voz de autoridad. Pueden tener el atributo de ser autoridades, pero no es posible ser una autoridad y no tener voz de mando, no es posible. Sin embargo, hay iglesias que de pronto son iglesias bastante reverentes, bastante que buscan y se puede observar, pero son iglesias, yo diría, son más pasivos, más tranquilos y usted va a esta iglesia o a este tipo de iglesia, no vas a escuchar reprender, no vas a escuchar nada de algo de guerra espiritual contra las filas invasoras, no vas a escuchar. Son oraciones más tranquilas de pedir a Dios y si es posible, si está en su voluntad, que no está mal todo eso, claro que está dentro de las oraciones que uno conoce, pero siempre son constantes las oraciones bien pasivas, ¿sí? Y tranquilas, siempre como una actitud, vamos a decir, como mostrando lástima si querés, ¿sí? Pero sin embargo, si bien hay que orar y por supuesto que los hombres o las autoridades que tienen que ser como hijos que tienen el don de la autoridad y el don de mando, tienen que orar. Necesitamos orar, necesitamos estar bien conectados con el Señor en santidad. Todos esas cualidades y esos que nos caracterizan a los hijos de Dios tienen que estar, por supuesto. En momentos donde de pronto hasta Dios mismo nos dice basta. Basta porque tienes que accionar, necesitas declarar la palabra, dar la orden, soltar la palabra de autoridad,
para que sucedan las cosas. Este claro ejemplo está en el Éxodo 14:15, donde dice la palabra en el versículo 15 de Éxodo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, y dice signo de preguntas, ¿por qué clamas a mí? Quiere decir, yo no sé si en el momento Moisés se puso a orar porque los egipcios estaban ahí cerca, estaban a punto de poder nuevamente apresarlos y llevarlos cautivos, no lo sé, pero el gran ejército de los egipcios lo tenían por atrás. Entonces, tener a los egipcios, tener al enemigo por la retaguardia, por atrás y por delante, un mar inmenso, ellos están prácticamente encerrados. Y lo que no se ve en los versículos, si Moisés prácticamente se puso a orar, se puso a clamar frente a esta situación. Y es ahí donde Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás orando? Es decir, le está diciendo, no tienes que pedírmelo. Tú ya lo tienes la autoridad, simplemente la tienes que usar, la tienes que poner por obra. Y entonces es ahí donde Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Le está diciendo, acciona, usa la palabra que está en ti, que está en nosotros, que está en los hijos de Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Le está diciendo que marchen, empiezan a caminar frente al mar y las cosas van a suceder. ¿Se da cuenta? Entonces uno diría, pero ¿cómo? Parece contradictorio que dice, ¿por qué clamas a mí? Cuando dice la palabra en Jeremías, clama a mí, ¿verdad? Clama a mí, dice en Jeremías, y acá dice, ¿por qué clamas a mí? No es contradictorio la palabra de ninguna manera, porque hay situaciones y hay momentos donde los hijos de Dios tenemos que empezar la palabra de autoridad. Creo que no tendremos tiempo de orar en ese momento, pero necesitamos accionar en el momento y declarar palabra de autoridad. No sé si reprender pero soltar una palabra que va a causar un efecto, ¿sí? En este caso, por eso le está diciendo, no ores más, no, basta de clamarme, basta de pedirme, le está diciendo entre otras cosas. Dios suelta la palabra, manda, ordena que empiecen a caminar y el mar se va a empezar a abrir. Eso es lo que estaba queriendo decir Dios a Moisés. ¿Te das cuenta que es así, que hay momentos que uno tiene que poner por obra lo que ha sido ya gestado dentro de nosotros, que ya está, no sé, ya lo tenemos incorporado dentro de nosotros, pero solamente que al presente a veces no lo ponemos por obra o no accionamos a esto. Pero también quiero compartir otro de los casos que se ve dentro de la iglesia, pero esto dentro de una iglesia guerrera, vamos a decir dentro de una iglesia que batalla, que tiene autoridad y reprende a los demonios y echa fuera a los demonios, una iglesia muy ofensiva, que sale a la batalla. Hay un grupo de hermanos, un grupo de personas, vamos a decir, reducido en su minoría, puede ser, que este grupo de personas se sienten indignos, incapaces de poder accionar con esta autoridad y tomarla, por supuesto, ¿no? Y decir, tengo autoridad para poder ordenar o declarar palabras. Se sienten indignos. Puede ser que sea el causante un pecado, o a lo mejor la poca conexión o la poca comunicación con Dios, que puede ser también uno de los motivos, pero pueden ser varios los factores que es lo que los hacen sentir indignos de poder usar este atributo de ser autoridades espirituales. Terminamos o van a terminar como el hijo pródigo, ¿sí? Sintiéndose indigno. ¿Por qué el hijo pródigo se sintió indigno? Está bien, él falló y no era para menos sentirse así, de pronto no haberle fallado, haberse ido de casa y de pronto volver a casa, y él dice las palabras cerca al padre y dice, ya no soy más, yo ya no soy más digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. A esa condición había llegado el hijo pródigo. Y qué tristeza sería poder llegar a eso y tener dentro de nosotros sentirnos indignos, perderlo, ¿no? Pero sin embargo,
El corazón de Dios no es así. El corazón de Dios es restaurarte. El corazón de Dios es levantarte, que tú te reacondiciones, que tú te vuelvas a levantar, que tomes tu lugar de hijo, que tomes la autoridad con que Dios te ha dado para que tú puedas ejercer, para que la iglesia pueda ejercer. Ese es el corazón de Dios. Así que no tienes que sentirte indigno por ninguna de las cosas que hayan sucedido. Si has fallado, si te has equivocado, es tiempo de pedirle perdón a Dios, y Dios es fiel y justo, dice la palabra, que Él nos va a perdonar. Cual fuese el pecado, Dios nos perdona. Si tú te arrepientes, si tú le pides perdón y reacondicionas esa área de tu vida, volverás nuevamente a levantarte como un general que tiene toda la autoridad de un hijo de Dios, ¿sí? Así que esta es la primera parte de aquellas personas que de pronto han perdido o no tienen esa autoridad de mando, de poder, asimismo de decir, tengo el poder y la autoridad. No sé, se siente un poco más medio cohibido, vamos a decir, ese grupo de personas. Pero ahora quiero ir a la segunda parte, que es lo que nos compete, es lo que queremos en realidad transmitir, es la autoridad con voz de mando. Esto está en la Biblia y yo quiero empezar con un pasaje bíblico que respalda lo que quiero transmitirte en esta noche, que está en Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de mando, ahí está, con voz de mando, el Dios, el que tiene toda la autoridad, usa este término. Es decir, usa la palabra de mando, de autoridad. Si el Dios que nos creó todo y hizo todo, por la palabra, por supuesto, usa esta palabra de mando, ¿cómo los hijos de Dios no vamos a usar esta palabra que es autoridad, tener la voz de mando? Porque somos prácticamente, deberíamos ser la réplica del Señor, ¿no es cierto? Como porque somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que tomar este atributo que Dios tiene, voz de mando. Y los hijos de Dios también tenemos que tener la voz de mando, por supuesto. El versículo que nos respalda y que Dios nos está diciendo que tenemos que usarlo, esta voz de mando o esta autoridad que nos ha establecido, que nos ha constituido, está en San Lucas 10:19, que dice de la siguiente manera: He aquí os doy potestad. Cuando dice potestad, esa autoridad nos está dando ese poder sobre un lugar, sobre un territorio, vamos a decir. Pero dice acá el versículo, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Los versículos son claros y nos está diciendo sobre toda fuerza del enemigo. No nos dice por algunos, porque otros no van a poder. No, sobre todo. Y nos está diciendo que nada nos hará daño. Son promesas, son palabras que el Señor nos ha dejado a la iglesia, a los hijos de Dios, a los redimidos de Dios. Esta autoridad la tenemos que ejercer, iglesia. La tenemos que usar. Hoy en estos tiempos difíciles que la tierra, el mundo está atravesando, creo que más que nunca debemos tomar el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, con esa total y autoridad que el Señor nos ha dado. Creo que es el tiempo de usarlo. Yo no sé si el tiempo por la cual estamos atravesando y la falta de congregación, la falta de poder a lo mejor unirnos, puede estar sucediendo que a veces la iglesia ha perdido esa capacidad o esa potencia, porque es verdad que estar unidos los hermanos juntos y en armonía es muy hermoso y eso nos conforta, y reunirnos, alabar y glorificar a Dios. No quiero decir que no lo hacemos en casa, pero quiero decirte que también es confortante. Pero esto
del confinamiento y de esta cuarentena, a lo mejor eso nos ha cohibido un poco y nos hemos quedado en esta parte y estamos quedados. Pero yo creo que más que nunca, para esto son las palabras, para esto son las enseñanzas, para que la iglesia se levante en estos tiempos más que nunca. Hoy en día, en estos tiempos, muchos se encuentran en una especie de encrucijada a través de esta pandemia, a través de este coronavirus, porque hay algunos que dicen, la verdad no sé si orar o no orar por el coronavirus, porque es voluntad de Dios, Dios permite que esto suceda en la tierra y por qué de orar si no estaría en contra de Dios. Creo que estamos errados y equivocados, creo que tenemos que orar. Aunque Dios interviene en todas las situaciones siempre, y creo que Dios está en este momento de crisis mundial, Dios está presente, pero a pesar de todo eso, el mismo Dios que permite que sucedan las cosas, que ocurran las cosas, pero el mismo Dios también las reprende, ¿sí? Y creo que como el mismo Dios las reprende, creo que los hijos de Dios también tenemos esa autoridad para poder reprenderla. El ejemplo claro es que cuando Jesús está en la barca y está dormido y de pronto se levantan las tempestades allí en el mar, los vientos fuertes soplan y dan con gran ímpetu contra aquella barca donde Jesús está. Esos vientos y esas tempestades, ¿quién las levanta? Por sí solas, creo que dice que Dios es el que prepara toda situación, Dios la prepara. Así que por lo tanto los textos nos dejan clara evidencia de que Jesús se levantó e hizo callar y enmudecer a las tormentas y a las tempestades. Y a los discípulos, a aquellos que estaban presentes, ¿por qué dudaron? ¿Dónde estaba la fe? Le estaba diciendo por qué no usaron la fe, por qué no reprendieron de la misma manera, por qué estaban llenos de temores, le estaba diciendo. Así que estas son las mismas palabras que el Señor nos dice. No por esta pandemia, no por esta enfermedad, no por esta peste por la cual estamos atravesando, la iglesia se tiene que dar cohibido y quedarse tranquilo. Creo que tenemos que seguir reprendiendo al espíritu de muerte, al espíritu de enfermedad que está azotando a las familias. Necesitamos seguir reprendiendo. La enfermedad va a llegar hasta donde tiene que llegar y será en el momento donde Dios lo va a cortar. Pero entre tanto, la iglesia tenemos la capacidad, el atributo de tomarnos toda la autoridad y de reprender a este principado de las tinieblas, ¿sí? Así que ejemplos de Jesús que nos dejan a la iglesia típicos de usar la palabra, de usar la autoridad. Muy, muy claro fue Jesús y esto lo sabían los discípulos, lo sabían los hombres, cómo Jesús se manejaba, cómo Jesús se expresaba y era muy claro. El claro ejemplo cuando dijo Pedro, ¿sí? Cuando está en la barca y está Jesús en medio del mar, él le dice, manda, si eres tú Jesús, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y por supuesto Jesús da la orden y le dice, ven. Entonces nos está dando a entender que Jesús está usando la autoridad. No es que está orando nada, le dice, ven, ¿sí? Está mandando, está dando la autoridad. Y eso es lo que te estoy tratando de transmitir, de que necesitamos soltar palabras de orden y de autoridad. ¿Sí? Ahí hay ejemplos también donde el centurión le dice, di la palabra, cómo reconocían al maestro, cómo sabían el maestro que tenía el don de la autoridad en la palabra. Él decía, di la palabra y mi criado y mi siervo será sano. Simplemente eso, tienes que soltar la palabra. Y así es, como hijo de Dios, suelta la palabra como el maestro lo hizo, porque nos ha dado claros ejemplos cómo el Señor se glorificó, ¿sí? A través de todo su ministerio, dándonos ejemplos, dejándonos unas enseñanzas maravillosas para que la iglesia nos podamos manejar tal cual. Es más, el Señor dijo, mayores cosas que yo haréis. ¡Wow! Esa palabra es impresionante, es impactante. Uno dice, ¿cómo mayores? Esa es lo que Dios deja a la iglesia. Esa herencia nos ha dejado a los hijos de Dios, que mayores cosas podemos hacer. El enemigo debería de reconocernos, pero
por tener autoridad, ¿sí? Por ser reconocidos como hijos de Dios que usan la autoridad, que usan la voz de mando, que ordenamos, que dan la orden y el enemigo tiembla ante la voz de autoridad. Esa autoridad la tenemos que recuperar porque si la perdemos, no tendríamos las características de un hijo de Dios, ¿no es cierto? El enemigo reconocía en aquellos tiempos claramente quién era Jesús. ¿Recuerdan aquel demonio o aquel hombre que salió en Gadara, el Gadareno, el famoso conocido Gadareno? Y de pronto el enemigo le dijo, ¿por qué me atormentas? Le pide como casi por favor que no le vuelva a mandar al infierno, sino que le mande al hato de cerdo que estaban por ahí cerca y le dice, mándanos allá. Y el Señor da la orden y salen y se meten en los cerdos. Así que el Hijo de Dios tiene que ser de la misma manera. Eso no ha cambiado. Uno dice, pero fue Jesús. Jesús nos está enseñando. Por eso nos dice en la palabra, les doy autoridad. Les doy autoridad. Esa palabra es la que tenemos que entender, lo que el Señor nos ha dado clara evidencia de que somos hijos del Rey y que tenemos autoridad contra todo poder de las tinieblas. Si eso lo tenemos claro y presente y eres un hombre, una mujer de oración, simplemente tienes que accionar, simplemente tenemos que empezar a usarlo. Así que en estos tiempos, iglesia, quiero que todos juntos nos levantemos como grandes guerreros, como un grupo de, no sé, un remanente que resurge en medio de una pandemia, en medio de una enfermedad que está azotando el mundo, que resurja un remanente, pero un redimido, un pueblo, unos guerreros valientes que son autoridades establecidos por el mismo Dios y que nos hemos apropiado de ello y tenemos que empezar a soltar estas palabras en el ámbito espiritual, orando, clamando, declarando la palabra, que el enemigo sepa que hay una iglesia, que hay un pueblo que ha sido redimido con la sangre de Cristo, que hay una iglesia que está vigente, que hay una iglesia que no está encerrado, que hay una iglesia que sigue clamando, que hay una iglesia que sigue proclamando. Así que iglesia, en estos tiempos tenemos que levantarnos con todo. Yo quiero alentarte con esta palabra, iglesia del Señor. Quiero que te levantes allí donde, en el lugar donde estás. Toma estas palabras, estas promesas son para ti, hermano querido, hermana querida. Es para vos esta palabra, es para los hijos de Dios. Así que en estos tiempos la iglesia, a pesar del confinamiento que estamos teniendo, vamos a seguir batallando, vamos a seguir peleando esta buena batalla porque ya está ganado, porque el Señor lo ha ganado, ¿sí? Así que Dios te bendiga, mi hermano, en este día y que sea de mucha bendición. Quiero orar por tu vida porque creo que el Señor escucha la oración de sus hijos. Quiero orar porque dice la palabra orar los unos por los otros, ¿sí? Voy a orar por tu vida. Si estás atravesando por un momento difícil, por un momento crítico, sea enfermedad, sea de necesidad, sea de dolencia, lo que fuese, para Dios nada es imposible y eso lo tengo por seguridad. Dios no nos ha desamparado, Dios está presente, está presente. Esa es la certeza y la convicción que tengo. Así que voy a orar por tu vida, mi hermano, mi hermana. Simplemente tienes que creerlo. Oramos. Señor, te doy gracias en este día, en esta noche. Señor Jesús, que tu gracia, que tu presencia, Señor, se pueda mover de una manera poderosa, Señor. Que tú desciendas sobre la vida de mis hermanos que están pasando momentos difíciles, Señor. Desde este lugar, Señor, quiero declarar palabras de vida sobre sus vidas. Quiero declarar de este lugar, Señor, sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor, abandona los cuerpos, Señor. Toda crisis, todo apremio económico, Señor, abandona las vidas en el nombre de Jesús. Sale de las familias, Señor. Y aquí, Señor, tú suples toda necesidad y lo creo en el nombre de Jesús.
Jesús, porque suelto, imparto tu bendición sobre la familia, Señor. Si hay dolencias, desaparecen en el nombre de Jesús. Tú eres el antídoto, Señor. Tú eres la medicina, porque en el nombre de Jesús es todo posible, Señor, y reprendo toda enfermedad, se seca toda enfermedad en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida sanidad, declaro sobre tu vida bendición, declaro sobre tu vida victoria en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Bien, hermano. Gracias por haberme escuchado una vez más y prestarme tus oídos como siempre. Simplemente decirte que atesores estas palabras en lo más profundo de tu corazón y es tiempo de ponerla por obra y seguir peleando esta batalla. Dios te bendiga, mi hermano, y será hasta la próxima. Chau, chau.